Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro vídeo más para el tema del reto de un vídeo al día durante un mes, ¿vale? Este vídeo lo que os traigo es cómo yo edito vídeos para YouTube, ¿vale? Luego más adelante, si os interesa, os enseñaré edición avanzada, ¿vale? Para temas de documentales, películas, anuncios publicitarios, efectos, transiciones, bla, 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 infinidades de cosas, ¿vale? Para el que no me conozca y me vea por este vídeo, yo soy Goyo Gómez, llevo con esto del canal y YouTube 3 meses. Estoy en un reto de un vídeo al día durante un mes para ver cuánto se monetiza en YouTube. Y me dedico, trabajo en televisión, soy filmmaker, llevo editando vídeos hace ya más de 10 años, haciendo vídeos lo mismo. Entonces, pues bueno, aquí os voy a enseñar yo en este caso cómo edito un vídeo de los míos para subirlos a YouTube, ¿vale? Este vídeo que vamos a editar fue el que se publicó ayer. Así que nada, vamos para allá. Primer consejo. Paso número uno, consejo número uno. Sé súper organizado. Nombra cada una de las carpetas y vídeos que vayas a trabajar. Por ejemplo, el vídeo de ayer, ¿vale? Se llama Goyo Gómez Equipo, que fue donde enseñé el equipo que yo uso, el ordenador, los monitores, todo esto, ¿vale? Dentro de esta carpeta hay dos vídeos. Hay uno que es el que grabé con OBS desde la pantalla, con la webcam, y otro que grabé con el móvil donde os fui enseñando el tema del micrófono, el tema de todas estas historias, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo editamos estos vídeos. A este le llamé Goyo Equipo, Goyo Gómez Equipo, y aquí Goyo Equipo, Goyo Gómez Cámara, ¿vale? Lo mismo es, Goyo Gómez Equipo, Equipo Goyo Gómez, lo mismo es. Perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a crear aquí? Aquí vamos a crear otra carpeta que se va a llamar Premiere, ¿vale? Project o proyecto, como queráis. Project, yo voy a ponerlo Project, ¿vale? Premiere Project, ¿vale? Que será donde ahora más adelante guardemos el proyecto de Premiere, ¿vale? Después voy a crear otra carpeta que se va a llamar Renders, que será donde haga yo el render y guarde el producto final, ¿vale? Renders o render. Otra, ¿cómo se va a llamar? Pues muy sencillo. Otra se va a llamar música. Música que vaya a poner, la voy a meter aquí, ¿vale? Otra, ¿cómo se va a llamar? Pues esta se va a llamar outro, ¿vale? Intro. Le pongo un guión, así, una barra, no se puede. Bueno, punto intro, ¿vale? Y ahí voy a meter la intro, la outro y todo este rollo, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver. Vamos con la música. La música, ya sabéis que yo siempre pongo casi siempre el mismo tipo de música. Importo este fichero, que es Goyo Gómez, son remixes que he hecho yo, ¿vale? Y lo meto en la carpeta de música. Perfecto. Intro, outro. Bueno, pues voy a meter la intro que yo suelo utilizar, ¿vale? Que es esta de aquí, o la outro, con mi nombre, intro Goyo Gómez. ¿Ves que está todo con su nombrecito, ¿vale? Ya está. Renders nada, música, ya está todo. Ya tenemos todo. En Goyo Gómez Equipo están los vídeos, ¿vale? Aquí está la música, aquí está el intro y el outro, aquí va a haber un proyecto de Premiere y aquí cuando terminemos la edición estará el proyecto de ya renderizado y el producto final, por decirlo de esa manera. Listo, no hay que hacer absolutamente nada más. Dejamos la carpeta y tal. Abrimos Premiere. A ver cuánto tarda en abrir mi Premiere. Poquito. Deciros que yo soy miembro de Premiere desde el 2008 o algo así, o 2006, no me acuerdo. Bueno, tira de años ya con esto de Premiere y After Effects. Sí, por ahí. 17 años, algo así. 16, no pasa nada. Bien, vamos a ver, nuevo proyecto, ¿vale? Aquí están los proyectos anteriores que yo he editado, ¿vale? New Project, o nuevo proyecto si lo tienes en español. Nombre del proyecto, vamos a poner aquí, Goyo Gómez Equipo Review, es como Equipo Review, que es como le voy a llamar al vídeo de YouTube, sinceramente. El render esto, dependiendo de la tarjeta gráfica que tengáis, pues así podréis hacerlo de una manera o de otra. Yo tengo esta, que es la GPU, ¿vale? Aceleración CUDA. Y bueno, cada uno esto ya es más adelante. Poner la que tengáis y listo. El tiempo del display format, esto va a ser timecode. También podéis hacerlo por feeds o frames o bla, bla, timecode, por time. Audio display, audio samples y la captura, esto es de normal y esto es high definition, ¿vale? Entonces, HDV. Listo, no hay más que hacer. Ok. ¡Ay! Me he saltado un paso. Vamos a ver. Me salta un paso súper importante, ¿vale? Que esto lo vamos a solucionar así. Salvar a... Claro, que es que lo que me he olvidado es decirle dónde queremos que guarde. Así que vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar el proyecto, ¿vale? Esto está bien, porque esto no lo saltéis. No lo saltéis. Cerrar este proyecto, ¿vale? Nuevo proyecto otra vez. Ojo, que me salta un paso. Goyo Gómez. No voy a borrar, ni voy a editar, ni a cortar, porque veáis que también los profesionales
Equipo review, nos equivocamos. Equipo review, ¿vale? Aquí ahora, ¿ves? Primero el nombre, localización. ¿Dónde quiero meter esto? Pues no, en Eric no quiero. Quiero meterlo donde tengo yo tutoriales de YouTube, en ¿dónde está? Vídeos, ¿vale? Y en Premiere Project, que está vacía. Pues aquí guardo el proyecto. Listo. Esto ya lo hemos visto antes. Le damos a OK. Y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro proyecto y ya está abierto aquí Premiere, ¿vale? Vamos a ver cómo hago yo para que me quede aquí pequeñito y no estorbe. ¿Vale? Me quedaré ahí, tal cual. Bueno, pues esta es la carpeta de proyecto. Aquí te dice que importes media o archivos, audio, lo que sea, para comenzar. Doble clic, ¿vale? Y me voy a vídeos. ¿Y qué quiero importar? Esta carpeta. No me voy dentro a los ficheros. Me quedo fuera y la carpeta le doy importar carpeta. ¿Vale? Entonces aquí se me habrá creado la carpeta con dos elementos. Lo mismo, vuelvo a darle otra vez así, ¿vale? Doble clic aquí, entro dentro, ¿vale? Y ahora que me importo la música, ¿vale? Le doy a importar, doble clic igual aquí fuera, y ahora que me importo, ¿vale? A ver si lo adivináis, la intro o la outro. Ya está, no necesito nada más. Espérate, vamos para atrás, intro, outro, folder, ¿vale? Importar la carpeta, listo. Ya tenemos aquí la carpeta de los vídeos. Pues nada, vamos a abrir primero esta de aquí. Tenemos dos elementos, este y este, ¿vale? Dos vídeos. Vamos a empezar por el principal, que es este de pantalla grande. Doble clic y se me abre en la previsualización. Aquí, si veis, podéis hacer así y hacer una más grande o más pequeña, ¿vale? Y aquí está el señor Goyo. Aquí le dais al play y podéis ver, a ver. Vamos a ver. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿ves? Pues toda la parte del principio no interesa, ¿vale? Pues aquí, cuando empezamos a hablar, o cuando empiezo a hablar yo, ahí va a empezar, tecla I, ¿vale? Para la selección de entrada y... Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo lo que os traigo es el equipo que yo estoy usando para el tema de YouTube y bueno, para muchas más cosas. Bueno, yo sé que ya no voy a cortar más, afortunadamente. Entonces, todo esto me lo puedo pasar y me voy hasta el final. A ver, sí, me voy hasta el final. Pronto voy a poner el que me lo pidieron el otro día, el link del orfanato, ¿vale? De la asociación del orfanato, para que veáis dónde va a ir el dinerito. Bueno, esto si queréis que os vaya rápido aquí en esta configuración 1.4, podéis ponerlo a 1.4, es como tengo yo, ¿vale? La resolución full, pues se reproduciría el full de resolución. 1.4 para editar está bien, vemos todo y todo esto, ¿vale? Entonces nada, vamos al final. Me lo voy a recorrer enterito con mi mujer. Todo, en un viajecito de un año. Pues nada, creo que he completado ya los 20 minutos, perfecto. Pues nada, aquí os dejo. Muchísimas gracias, un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo que será mañana. Adiós. Vale, pues bueno, la verdad es que he cortado justo. Todo eso me lo haga por Sudamérica. Iré grabando. Vale, pues nada, lo dejo al final. Pulso la tecla O de salida, ¿vale? O bien aquí, ¿no ves? Go to out, o aquí la I, ¿ves? De entrada. Si pulsas Shift I te lleva hasta el final, Shift O te lleva hasta el final, al principio, ¿vale? O al revés, no sé si lo he dicho al revés. Muy bien, y aquí, ¿ves? La marca de salida, marca de entrada, ¿ves? Marca de entrada, marca de salida. Yo uso la I y la O, ¿vale? Os ponéis donde queráis. Si es aquí donde quiero terminar, pulso la O y se termina ahí. Si quiero terminar ahí, pulso la O y se termina ahí. Bien, yo ya tengo seleccionado esta previsualización, que es lo que yo quiero trabajar o lo que quiero seleccionar. Una vez que está seleccionado, pulso en la pantalla, en todo el medio, aquí, y lo llevo a la línea de tiempo, ¿vale? Que te dice soltar elementos aquí. Vale, pues lo llevo aquí y ya estaría creado, ¿vale? Yo empiezo el vídeo tal cual. Yo no voy a hacerle nada más al principio. El vídeo empieza así. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Vale? Es como empieza yo hablando. Se acabó. Sí, eso sí, al final, lo que yo quiero meterle es una outro, ¿verdad? Pues lo que voy a ponerle es mi outro de aquí, ¿vale? Que es esta de aquí. Mira. ¿Vale? Esta es que creé en After Effects. Tal cual, la meto del tirón, ¿vale? Y la meto aquí. Vale, ahora lo que hago es tecla Alt y la ruleta del ratón para hacer zoom, ¿vale? A donde quiero yo hacer zoom, que es aquí. Si ponéis el ratón aquí, hace zoom aquí. Si ponéis el puntero aquí, hace zoom aquí, ¿vale? Y dependiendo de donde tú tengas el ratón, va a hacer zoom en un sitio o en otro. Por ejemplo, aquí en la G. ¿Ves? Ahí, va ampliando. Y si quiero hacer zoom aquí, pues aquí, ¿vale? Ya está. ¿Esto por qué lo hago? Porque me voy al final, cuando se va el humo, porque como es muy cortita, yo lo que hago es hacerle así, esto ya lo tengo creado. Espérate que lo voy a explicar. Lo pongo aquí, lo pongo aquí, pulso la tecla C, se me pone la cuchilla, corto, la tecla V, se me pone el ratón de nuevo y esto de aquí lo selecciono, control L,
separo los dos archivos que antes estaban unidos. Mira, ¿ves? Si yo hago así, se me mueven juntos. Se mueven juntos, ¿lo veis? Pero si los tengo seleccionados y pulso control L, se separan. Entonces ya puedo mover por un lado el vídeo y por otro lado el audio, ¿vale? El audio no lo queremos de suprimir. Hasta luego, ¿vale? Solo quiero la parte final del vídeo, que yo lo que voy a hacer es un control copy, control C y control V. Mira, taca, 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 lo voy a repetir, ¿vale? Para que se haga un poco más largo al final, para los finales de pantalla, ¿vale? Entonces esto va a quedar así, mira. Adiós, adiós. ¿Vale? Y ahí queda luego un loop, ¿veis? Las estrellas como se repiten y luego finales de pantalla, suscríbete y todo este poco, ¿vale? Ya está. ¿Qué más cositas tengo que ponerle a este vídeo de aquí? Que vamos a sacar, que salió ayer, por cierto. Ya os dejaré el link aquí, por si queréis verlo, el tema del equipo que yo tengo. ¿Vale? Os dejaré el link arriba, abajo, a la izquierda, no me acuerdo, arriba a la derecha, o arriba a la izquierda. La tarjetita está de YouTube, ¿vale? ¿Qué más quiero ponerle? Como siempre que me gusta a mí ponerle al final musiquita para darle buen ambiente, ¿vale? Doble clic, lo que he hecho ha sido irme a la carpeta de música, doble clic en el archivo, ya tengo aquí todas las canciones juntas. Las puse todas en un archivo para no tener, que sea un archivo de este, que sea un archivo de otro, que sea un archivo de otro. Las puse todas juntas. Todo es para optimizar y ser más productivo. Entonces, aquí me gustan todas. Entonces yo lo que hago es me voy al principio de una, por ejemplo esta. Mira, me voy aquí. A ver. A ver, termina la otra y a ver cuál es esta. Vale, las he remixado yo, He hecho aquí historias con el Ableton. Vale, pues ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Muy sencillo, lo mismo. La tecla I para seleccionar la entrada y me voy a ir aquí y la tecla O para seleccionar la salida. En este caso no voy a arrastrar desde esta pantalla, voy a arrastrar desde aquí. ¿Ves que se pone una manita? Quien tenga el Premiere en español pondrá arrastrar audio, solo. Pues aquí pone drag audio only. Pues ¿qué hago? Me lo meto aquí a la línea de audio, tal cual. Esto para verlo bien, ponéis aquí y bajáis. Y aquí subís, tal cual, no tiene más historia. ¿Y ahora qué? Yo, más o menos, el que sepa algo de música sabrá por ondas dónde viene el drop de la canción. Entonces a mí me gusta poner siempre la parte del drop de la canción, que está más o menos por aquí, ¿vale? Si no lo buscáis, o ponéis la parte que os dé la gana de la música. Entonces a mí me gusta que empiece, que salga el outro con el drop de la canción, ¿vale? Entonces, y que yo me pongo también un poquito de música justo antes de despedirme. Entonces, esta línea de aquí, ¿vale? Esta rayita que acabo de bajar y subir, este es el volumen del track, ¿vale? Lo subir, lo bajar, lo bajo. Control, puso la tecla control y doy un clic aquí, mira, pum, se pone un puntito, ¿vale? Doy otro clic aquí, mira, pum, se pone otro puntito, con la tecla control presionada, y otro clic aquí, mira, pum. Y ahora ya sí, sin presionar la tecla control, puedo arrastrar, mira, y hacer una animación, ¿vale? Del volumen. Entonces, aquí que lo pongo ahí. Vamos a ver cómo se oye, hay que hacer una previsualización. Y aquí le voy a subir un pelín, tal cual, que se oiga un poquito, a ver. Un saludo muy grande y nos vemos. ¿Ves? A ver, perfecto. Pues nada, ¿ves? Cuando yo ya empiezo a despedirme, a mí me gusta que se escuche música. Vamos a bajarle aquí por si acaso. Ahí, a ver. Pues nada, aquí os dejo. Muchísimas gracias, un saludo muy grande y yo quiero que se escuche música, ¿no? Pues entonces lo que voy a hacer es, le voy a dejar, a ver dónde empiezo a despedirme. Así que nada. Bueno, pues no. Vale, ahí. Pues aquí entonces lo que vamos a hacer es subirle un poquito. Nada, creo que he completado ya los 20 minutos. Perfecto. Pues nada, aquí os dejo. Muchísimas gracias. Perfecto. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo que será mañana. Adiós. Ya está. En este caso ha sido como un poco de, no de suerte, pero bueno, más o menos lo tengo ya controlado todas estas canciones, ¿vale? Las hice yo, básicamente. Las remixé yo y puse ahí un trap y todas estas historias. Entonces, bueno, para mí está perfecto. Luego ya cada uno podéis ir moviendo el tema de la animación de sonido, pues como más os gusta a vosotros. Me gusta terminar con música, de lift beat, que se llama uplifter, que te da buen rollo, buena sensación y todos estos rollos, ¿vale? Entonces, pues bueno, voy a ver otra vez, voy a previsualizar un poquito desde aquí, esto se llama playback, ¿vale? Todo, en un viajecito de un año posiblemente, y todo eso me lo haga por Sudamérica. Iré grabando vídeos por ahí por el camino, me imagino, así que nada. Bueno, pues nada, creo que he completado ya los 20 minutos, perfecto. Pues nada, aquí os dejo. Muchísimas gracias, un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo que será mañana. Adiós. Aquí la música, vemos los niveles aquí a la derecha.
no pueden rozar, o sea, no pueden tocar el rojo, meterse en el rojo. Rozarlo puede, pero meterse no. Entonces se la vamos a bajar un poquito porque la gente luego se queja. Oye, que la música, que estoy viendo el vídeo así bajito y de repente ¡pamba! ¿No? Mañana. Mañana. Adiós. Adiós. Todavía un poquito más bajita, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Mañana. Adiós. Más bajita, más bajita. Ahí. La música entra progresivamente, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. Mira. Bueno, pues nada, creo que he completado ya los 20 minutos. Perfecto. Pues nada, aquí os dejo. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo que será mañana. Mañana. Adiós. Pues eso es. Así es como meto yo la música al final, ¿vale? Con Premiere. Luego, que termina aquí, lo mismo de antes. Pulsamos la tecla C, ¿vale? Y le damos aquí a cortar, tal cual. Tecla V, selecciono y borrar. No tienes más historia, ¿vale? Ya haré una mentoría de Premiere a fondo con todos estos rollos, porque parece muy sencillo, pero es porque llevo ya horas que me dice mucha gente, no, es que yo tengo un máster de 600 horas. Yo tengo 10 años de máster, o más, no me acuerdo ya cuando empecé con esto. Entonces esto parece fácil cuando uno lo hace y tal, luego se lía, que sea aquí, que sea allá. Entonces, pues bueno, esa es la historia, no tiene más rollito, ¿vale? Pues esto, aquí estaría mi vídeo terminado para YouTube. Esto es lo que hago yo de edición. Yo sé que hay muchos fallos en el medio, pero yo soy como soy y lo publico como sale, tal cual. No cambio, no edito, ¿vale? No hago efectos de pum, pum, pam, pum con cámara, no me marea mucho, si te digo la verdad, ¿vale? Entonces yo explico las cosas como son, hago lo que digo, hago lo que hago, digo lo que hablo y hago lo que digo, o al revés, o como sea, y ya está, no tiene más historia, ¿vale? Mira cómo me quedo aquí así. No sé qué cojones estaría diciendo. Esto... estaba pensando cuánto me costó. En fin, no tiene más rollo. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues control S para salvar el proyecto, que no se nos vaya. Y ahora muy sencillo, me voy al principio del vídeo. Pulso la tecla I, como antes. Me voy al final, con esas teclas. Mira, al principio, al final. Pulso tecla O. Ya está. Seleccionado la parte que quiero renderizar, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Mucha gente dirá, ah, no, si no hace falta ya con que esto y un huevo. Porque como se te haya ido como esto es con un proyecto pequeño no pasa nada. Pero tú ponte que te pasa esto, mira. Verás. Ponte que te pasa porque es que me ha pasado. Espérate, que no hemos metido la otra cámara, se me ha olvidado. Ponte que te pasa esto, que tú, por lo que sea, tienes un fragmento de vídeo sin música y lo tienes metido en la puta mierda para allá y no se ve, que es un fragmento de estos que son así, que no se ve. Mira, te voy a enseñar cómo es un fragmento que no se ve. De un fotograma. Tal cual. ¿Vale? Mira. El vídeo está en la línea, pero tú no lo ves. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú esto no lo tienes seleccionado, cuando tú le das a renderizar, se te va a renderizar hasta donde esté ese fragmento. Si es una hora, es una hora, si son dos. Entonces tú tienes un vídeo de 20 minutos y dices tú, pero pollas, pero si esto dice el render que va a tardar 4 horas. Y es claro, porque hay un montón de pantalla negra hasta donde llega el fragmento. Entonces, ¿para qué hacemos lo de seleccionar? Para que no nos pase esto, ¿vale? De todos modos, yo lo quito, que ya sabía que estaba por ahí, y listo. Igual, al final, al principio, pero primero vamos a meter la segunda cámara, ¿vale? Que esto está muy interesante. Aquí tenemos la cámara del móvil, ¿vale? No voy a cortarla, voy a dejarla en un lateral del vídeo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿ves? Aquí está eso. Lo meto completo y ahora os digo por qué. Tal cual, cojo y lo meto así, ¿vale? Y ahora lo pongo aquí encima, ¿vale? Este le pongo aquí y este le pongo acá, ¿vale? La segunda cámara, ya lo tengo. ¿Por qué lo meto completo? Porque lo primero que quiero hacer es sincronizar, ¿vale? He grabado con el móvil con audio y quiero sincronizar los audios para que se vea simultáneo, ¿vale? Esto con Premiere es tan sencillo hacer multicámaras, o sea, es lo más fácil del mundo. Arrastramos, seleccionamos dos, como pasa en cualquier ventana de Windows o lo que sea, ¿ves? Seleccionamos dos, botón derecho y aquí tenéis una opción que dice sincronizar. Synchronize en inglés, sincronizar en español, para que lo tengan en español. Y aquí te pide el punto de sincronización. ¿Cómo queréis hacer la sincronización? Por timecode, si habéis tenido timecode, cuando hacemos documentales, películas, usamos el timecode con la claqueta, ¿vale? O por clips, donde empieza el clip, donde termina, si da la posibilidad de que los dos archivos son iguales, de longitud o lo que sea. Bueno, todo esto. Lo más frecuente es por timecode y por audio, ¿vale? En este caso yo no tengo timecode, voy a hacerlo por audio. Le damos OK y aquí debería de sincronizar y machear los dos, los dos audios
iguales, ¿vale? Vamos a ver, ya está, ya lo ha hecho, ¿no? Me imagino, sí, ya lo ha hecho. Perfecto. Además, mira, si os fijáis, tenemos las mismas, ¿sí ves? Los mismos audios, todo. ¿Y ahora qué pasa? Que yo ya no quiero el audio del teléfono, porque el audio del teléfono es una mierda, ¿no? Evidentemente. Entonces, control L, recordar, separamos archivos, selecciono el audio del teléfono y hasta luego. Y ahora, para que a mí esto no se me vaya de madre, selecciono todo, control derecho, agrupar, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo todo en el mismo grupo. Voy a agrupar este también. Agrupar también. Entonces, claro, si yo muevo, se me mueve todo. A mí ya no se me desincroniza absolutamente nada. Empezó a grabar primero el móvil, ¿vale? Entonces, la parte del móvil que empezó primera, la quito. Ya no, ya no la quiero. Esto va a haber que hacer así. ¿Vale? Ya no la quiero, agrupo de nuevo. Y ahora le doy a Replay Delete. Botón derecho, mira, cuando os quede un espacio aquí a la derecha, en vez de mover así, botón derecho, replay. Y os pone hasta el principio. No tiene más historia. Vale, ya tengo la segunda cámara. ¿Qué pasa? Que la segunda cámara aquí, lo que pasa es que está aquí encima, ¿ves? Y está encima y no está bien cuadrada. Pues nada, simplemente selecciono la cámara, efectos de control, ¿vale? Motion. Y aquí, mira, ya puedo manejar como si fuera una foto o lo que sea. Entonces la voy a hacer pequeña, ¿vale? Y aquí, vamos a ver. A ver dónde la pongo. La pondré aquí, tal cual. He grabado en horizontal. Mira, aunque tape. Bueno, no, porque luego voy a explicar lo de eso. Entonces, y eso también lo voy a explicar. Joder, no puedo tapar nada. Venga, ahí, ya está. Tal cual, aquí se ve el focus. Vale, perfecto, ahí está. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo lo que os traigo es el equipo que yo estoy usando para el tema de YouTube y bueno, para muchas más cosas, ¿vale? Que os voy a contar ahora mismo en este vídeo, ¿vale? Así que no os vayáis, no os vayáis, quedaros, suscribiros, por cierto, que no os habéis suscrito todavía. Y darle al like y a la campana. Ahí, ticlin, a la campanita, ahí, como si fuéramos en Navidades. Bueno, vamos al rollo. Vamos a empezar con el tema del sonido. Bueno, lo que voy a hacer es la segunda generación, ha salido ya la tercera, ¿vale? Yo estoy usando la tercera, o sea, la segunda. Ha salido la tercera, estoy usando la segunda, ¿vale? Y es este interface que veis aquí. Vale, yo voy a coger y voy a ver, arrastrar hasta aquí, que es donde empieza a sonar. O de instrumento, ¿vale? Que en este caso es lo que estoy usando yo para el micrófono. Poca luz hay aquí. Esto luego lo solucionamos. A ver. Aquí tenemos entrada, si es una entrada de línea, y también, por si pones un instrumento, yo lo tengo en instrumento porque se oye mucho mejor el micro de solapa. Vale, yo creo que vamos con el tema de, se oye muy bien el micrófono. Yo he tenido problemas de configuración, pero se oye bastante bien, ¿vale? Ahora os digo cuánto me ha costado todo esto. Vale, bueno, yo lo voy a dejar tal cual, ¿vale? El tema de aquí, a ver, cuando me meto ahí abajo no hay luz, pero ahí en los monitores sí que hay luz, ¿vale? Lo que voy a hacer es control C, corto ese pedazo de clip, me voy aquí al clip, me voy a Windows, abro el Lumix Control, ¿vale? Se me abre aquí y lo que hago es simplemente seleccionarlo, me pongo encima, que se vea, y lo que hago es meterle un poquito más de luz, vaya, exposición, no sé cómo se dice en español, exposure, ¿vale? Le meto ahí un poquito, tenemos la pantalla, por eso la luz que está dándole a la cámara, la luz de la pantalla que le da a la cámara del teléfono hace que se oscurezca, pero bueno, ahí está, tal cual. Yo he tenido problemas. También podemos seleccionar este y darle a otro, mira, auto. Entonces te corrige todo más o menos auto. Bueno, para principiantes está bien darle al auto. Luego tenemos LUTs aquí, ¿vale? Donde tengo, pues mira, Alexas, bueno, Arris, todo esto de mi trabajo. Bueno, a ver. Aquí ya se ve perfecto, ya. Vale, ahí está enseñando todo. Posiblemente habrá cosillas que no se vean bien, otras no. Bueno, por aquí, a ver. Queda lo que es la LED, la luz pura. Pero años la mesa esta, o más, quién sabe. Una mesa vietnamita, mucho cariño le tengo. No es lo más cómodo que he tenido, ¿vale? Pero me acopla todo perfecto, como lo veis. Tengo aquí el portátil, monitor, interface, o sea, está todo perfecto y no ocupa mucho sitio, ¿vale? Las sillas de la casa, que no tiene nada que ver, y poco más. Así que yo creo que... Vale, que ya he hecho todo. Voy a quitar este... Vale, bueno. Monitor, interface, o sea... Vale, yo ya quito aquí, ¿vale? Ya corto la segunda cámara, ya no me interesa tenerlo ahí. ¿Vale? Un filtro, un difusor. Vale, control S, ¿vale? Para salvar, porque me parece que como estoy con el OBS y Premiere y tal, y Premiere le tengo que cuando le abro,
me coja que Premiere cuando esté funcionando que tenga la mayor capacidad de memoria RAM, ¿vale? Para que no me falle. Listo, nos vamos al final o nos vamos al principio y ya tengo seleccionado todo lo que yo quiero renderizar, ¿vale? Control S otra vez para guardarlo, por si acaso. Archivo o file en inglés. Exportar, media, tal cual, no tiene más historia. Vamos a ver, aquí tengo ya la pantalla. Empezamos por aquí. H264, correcto, ese es el código el code que quiero usar. Y después me voy a YouTube, fíjate qué sencillo, y le doy aquí a 1080 HD, que es lo que estoy grabando. Ni más ni menos, no toco absolutamente nada más de esto. Salida del nombre del archivo, Goyo Gómez Equipo, perfecto. Ahora me dice, ¿dónde quieres guardarlo, amigo Goyo? Y le digo, pues esto es muy sencillo. Lo quiero guardar en YouTube Tutoriales, en el vídeo, en la carpeta de renders. Y esto se va a llamar Equipo Review, señor Premiere, ¿vale? Lo voy a salvar, ya lo tengo en la carpeta de vídeo, de renders, con el nombre de Goyo Gómez Review, con el code, el preset de YouTube 1080 HP, ¿vale? El formato del codificador H264. Esto de aquí no lo toco, esto de aquí no lo toco, esto de aquí no lo toco, no toco absolutamente nada más, ¿vale? Ni la meta ni nada. ¿Y ahora qué hago? Me voy a exportar, si los que no tengáis Media Encore, pero yo como tengo Media Encore, pues le doy a QE, que se me vaya a la cola de exportación. Ahora en la otra pantalla que no estáis viendo, se está abriendo Media Encode SC. Sí, ¿vale? Ese programa yo lo uso solo para hacer renders. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues por cuando estoy haciendo un render y tengo que continuar trabajando con Premiere, puedo mandar el render a ese programa, empezar a hacer el render y seguir editando con Premiere. Por ejemplo, estoy editando un programa de televisión o un documental muy largo y quiero previsualizar cosas. O, por ejemplo, en este proyecto yo no soy el director y solo soy el editor. Y el editor me está diciendo, oye, yo quiero ver una previsualización de cómo va el flow del documental o de la película o del concurso, lo que sea, o del show. Le digo, perfecto, capturo lo que ya tengo editado, ¿vale? Como habéis visto aquí, seleccionando I/O. Y cuando ya lo tengo capturado, le digo que haga un render, lo mando al encode y que lo renderice. Y yo sigo currando, no tengo que hacer nada más. Aquí se me ha abierto ya en Adobe Encode, ¿vale? Encoder. Perfecto, esto trae todas las configuraciones que yo le he dado en Premiere, que se me va a grabar en la carpeta de tutoriales YouTube, vídeo, render, Goyo Gómez Equipo, review, va a ser el nombre en MP4. No tengo que hacer absolutamente nada más, simplemente nada más que darle al play, ¿vale? ¿Y esto qué va a pasar? Que aquí va a empezar a renderizar, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Está haciendo primero lo que es el tema del audio, que ya lo ha hecho, y ahora está renderizando el vídeo. Tiempo estimado restante, 22 minutos, ¿vale? Entonces no nos vamos a esperar aquí los 22 minutos. Cuando termine de renderizar, ya se me habrá quedado en la carpeta que yo quiero y simplemente lo que hago es subirlo para YouTube, ¿vale? Claro, previamente tendré que hacer la miniatura y poco más. Esto es como Goyo Gómez edita un vídeo en Premiere. Esto ha sido un poco rápido y tal, y seguramente seguro sí, voy a hacer mentorías para edición, paso por paso, y mentorías one to one. Entonces vamos a estar en Zoom, y vamos a estar editando juntos, y yo te voy a enseñar cómo hacerlo, tú lo vas a hacer, yo te voy a ver, te voy a corregir, y tú en 7 días vas a estar editando como un cabrón. Así de sencillo, tal cual. Porque todas mis mentorías van a ser 7 días, 7 horas, 1 hora por día, ¿vale? Ya sea algo intensivo y al grano, ¿vale? Y one to one, hablando, no con cursos grabados ni mierdas de estas, ¿vale? Porque yo lo que quiero es eso, dar la carita, enseñar y enseñar en condiciones, ¿vale? En cursos nada. Y además el alumno, por ejemplo, como el otro día en la otra mentoría que tuve de SEO, el alumno se grabó la pantalla, se grabó mi vídeo. Entonces, no solo lo hacemos en directo, que se te queda grabado también, si quieres, y ahí te lo quedas. Entonces, cada vez que quieras repasar algo, ahí lo tienes, no tienes más. O sea, súper sencillo, súper fácil, perfecto para toda la familia. No os digo más, me voy. Hasta luego, Lucas. Nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser mañana.